Buenas tardes, estimados participantes de la Cátedra de Introducción al Derecho. Daremos una breve retroalimentación en torno a la noción del derecho. Empezaremos a decir que el derecho proviene del vocablo directo indirecto, lo que es correcto, lo que es vertical. Las nociones básicas del derecho, encontramos que el derecho proviene de un conjunto de normas jurídicas creadas por el Estado para regular la conducta externa de los hombres, donde se imponen deberes y normas. El derecho es un conjunto de normas que son impuestas por el Estado y que confieren facultades que establecen las bases de convivencia social y cuyo fin es dotar a todos los miembros de la sociedad de seguridad, de certeza, de libertad y de igualdad. Bien, encontramos varios tipos de derecho. Derecho público, derecho constitucional, derecho administrativo, derecho civil y derecho mercantil. En torno a ese conjunto de normas impuestas por el Estado, encontramos los fines del derecho. ¿Qué son los fines? Fines es el fin que yo persigo, es hacia dónde yo voy. En los fines del derecho encontramos el bien común, la justicia y la seguridad. Si nosotros encontramos en la justicia, es darle a cada quien lo que le pertenece, darle a cada quien, de acuerdo a Ulpiano, lo que le corresponde. En el bien común consiste en todo aquello que beneficia a la sociedad, a la comunidad. Es el bien de todos. Ahí lo refleja su nombre, bien común, bien de todos. Y la seguridad jurídica la enmarcamos en esa certeza del derecho que tiene el individuo de su situación jurídica y que a la vez garantice a las personas una plena certeza y un pleno conocimiento sobre esa seguridad, que le dé seguridad, que le respalde seguridad. Para respaldar esa seguridad, el Estado tiene que ser un Estado de derecho, una comunidad social con una organización política común dentro de un territorio, que garantice esos derechos, esas políticas, esa libertad y esa igualdad. Encontramos varias corrientes del pensamiento jurídico. En esa corriente nosotros tenemos el historicismo, que viene dado o enfocado desde el objetivismo, donde está Savigny y Hegel, cuyo postulado consideraba el derecho como un producto histórico dentro de la sociedad. Y ahí tenemos también el jus naturalis, también precedido dentro de ese historicismo jurídico, que no es un producto sino de la razón de la sociedad. También encontramos dentro de otras corrientes del pensamiento jurídico el positivismo, que es impuesto por el legislador, la ley escrita y que establece y se modifica en base a la historia. Otra corriente del pensamiento jurídico encontramos al Karl Online, donde el derecho es un complejo del fenómeno psicológico, una norma vigente y aceptada por la conciencia jurídica. La decisión del juez determina qué es y qué no es derecho. El juez dice, ¿es derecho o no es derecho? En base a estas doctrinas y a estas corrientes del pensamiento jurídico, encontramos ese adoctrinamiento filosófico dentro de una estructura lógica social que nos permiten, dentro de todo contexto, enmarcar el derecho como un estado normativo jurídico que si no lo cumplo, y evidentemente voy a ser objeto de sanciones. También observamos el derecho como ciencia. En el derecho como ciencia vemos un conjunto de conocimientos sistemáticos estructurados mediante los cuales se hace a través de una observación de patrones, a través de una observación de normativas jurídicas impuestas por el Estado, donde regula la conducta del hombre en sociedad. Si no lo incumplo, tengo sanciones punitivas. Pero todo esto enmarcado dentro del mundo de la axiología, donde están los valores y los principios contenidos dentro de esa normativa jurídica de la seguridad jurídica, que me permite a mí tener, como yo lo había nombrado anteriormente, ese fin del derecho a través de normas y jurisprudencias. Esas son las ciencias que básicamente estudian el derecho. En las ciencias que básicamente estudian el derecho encontramos la teoría general del derecho, la filosofía del derecho y la sociología jurídica. Al enmarcarnos nosotros a la teoría general del derecho, encontramos esa ciencia jurídica que estudia los elementos del derecho.
Pero para nosotros adentrarnos dentro de esa teoría general del derecho, tenemos que enmarcarnos dentro del mundo de la axiología. ¿Por qué? Porque ahí están enmarcados los valores intrínsecos inmersos dentro del mundo normativo que permite darle seguridad jurídica dentro de una sociedad a través del bien común. Luego encontramos dentro de esa teoría general del derecho que aparte de estudiar esa axiología, ese valor dentro del mundo normativo para dar un aseguramiento dentro del bien común, estudiamos el fenómeno jurídico como un hecho social, como un hecho representado dentro de la sociedad. Es decir, básicamente la ciencia que destaca ciertos fenómenos naturales como hechos jurídicos. Pero aquí enmarcamos al derecho y a la moral. El derecho y la moral son normas básicamente de conducta humana. ¿Por qué? Porque la moral valora la conducta en sí misma, interpreta cómo debe estar o cómo debe distinguir el sujeto entre el bien y el mal. Y su comportamiento dentro de la sociedad. Si el comportamiento no es netamente adecuado, evidentemente, y no está reflejado dentro de la normativa jurídica basada en un mundo axiológico de valores y principios, evidentemente él va a ser objeto de sanciones punitivas. ¿Por qué? Porque hay un incumplimiento del hombre dentro del bien de la sociedad. En cambio, el derecho valora la conducta, la moral valora el orden de la persona, el derecho valora el orden de la sociedad. Entonces ustedes pueden observar cómo la moral valora el orden de la persona, mientras que el derecho valora el orden de la sociedad. Todo ello basado en la normativa jurídica del derecho positivo, basado en el jus positivo, como ya lo habíamos visto anteriormente en las corrientes del pensamiento filosófico y del pensamiento jurídico, lo cual es un conjunto de normas netamente escritas por la sociedad. Entonces, en base a esa normativa y a ese estudio jurídico dentro de la sociedad, nosotros podemos observar netamente y básicamente cómo yo reflejo ese mundo y esa sociedad a diario. Asimismo, nosotros podemos observar dentro del derecho positivo y dentro de ese conjunto de normas jurídicas escritas por unos legisladores, por una Asamblea Nacional reflejada dentro de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Por qué? Porque la soberanía netamente reside en el pueblo y es por el órgano estatal que se ve reflejado a través de leyes, de códigos, de decretos de carácter social y que netamente son normas coercibles, unilaterales, reflejadas por el derecho positivo, por el derecho público y por el derecho privado, los cuales establecen los alcances del derecho desde un ámbito espacial, lo cual determina el territorio y la organización política. Ahora bien, adentrándonos dentro de la introducción al derecho, encontramos el derecho y los convencionalismos sociales. ¿Qué entiendo yo por un convencionalismo social? Los convencionalismos sociales son reglas de trato social, son las normas impuestas dentro de la sociedad. Un convencionalismo social son normas netamente imperoatributivas que permiten dentro de la sociedad a que yo tengo que sujetarme y someterme a ellos. Entonces el derecho netamente se ve vinculado con los convencionalismos sociales o usos sociales porque son reglas de trato social, los cuales son impuestas por la sociedad y las cuales son regulados a través de varios sujetos, que son los sujetos activos y los sujetos pasivos. Para nosotros poder hablar de sujetos pasivos y de sujetos activos y pasivos, tenemos que definir qué entiendo yo por relación jurídica. La relación jurídica es aquel vínculo jurídico que une a una o dos o más personas respecto a bienes determinables, es decir, las cuales están regulados netamente por el derecho. Aquí encontramos un sujeto pasivo y un sujeto activo de una prestación determinada. Entonces es un vínculo jurídico que une a una o dos personas respecto a un bien determinable. Esto que me caracteriza a mí porque me exige el deber y el cumplimiento, pero de una manera jurídica. Aquí es donde hay transacciones, una relación jurídica es donde hay transacciones comerciales, donde hay un deudor, donde hay un vínculo jurídico, donde existe un acreedor. Entonces, esto nosotros lo encontramos netamente reflejado dentro del derecho objetivo, que es un conjunto de normas que forman nuestro ordenamiento jurídico y el cual está basado en reglas que rigen dentro de la sociedad determinada.
Pero señores, ¿qué será o qué entiendo yo por acto y por hecho jurídico? Un acto jurídico es una manifestación de voluntad de crear, de modificar, de transferir o de extinguir un derecho. El hecho jurídico, en cambio, es cualquier acto que tenga una situación jurídica. Si enmarcamos el acto jurídico dentro de esa manifestación de voluntad de crear, ahí tenemos la manifestación para crear relaciones de tipo legal. Por ejemplo, un matrimonio es un acto jurídico, un contrato es un acto jurídico, una adopción es un acto jurídico. Mientras que un hecho jurídico es cualquier acto que tenga una consecuencia legal. Un robo es un hecho jurídico, ¿verdad? Y los elementos que tiene el acto jurídico son sujeto, manifestación de voluntad, causa o fin. Muchísimas gracias por estar hoy en el día de hoy en la Cátedra de Introducción al Derecho.